Serie Que el amor de Dios esté en ti. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Busca a Dios y vive. En cuanto a la relación entre la oración y la palabra de Dios en nuestra devoción particular, la expresión de un convertido del paganismo ha sido citada con frecuencia. Cuando oro, hablo con Dios. Cuando leo la Biblia, Dios habla conmigo. Cuando Moisés entraba para orar por sí o por el pueblo, o cuando esperaba por instrucción, encontraba a alguien esperándole. ¡Qué lección maravillosa para nuestra hora matutina! Un espíritu dedicado a la oración es el espíritu al cual Dios hablará. Un espíritu dedicado a la oración será un espíritu listo para escuchar, listo para oír lo que Dios dice, y es nuestra interacción con Dios, su presencia y el papel que Él representa tienen que ser tan reales como nosotros mismos. Cuando hablamos con Dios debemos esperar que Dios nos hable. Nuestro privilegio es mayor que el de Moisés. Cada lugar puede ser como un tabernáculo, y sin embargo es bueno tener un lugar especial, consagrado por asociaciones sagradas, y luego vamos a hablar con Dios palabras que implican valentía y confianza santas. Así como Moisés trajo a Dios las cargas de su oficio y sus propias tentaciones y pecados, así podemos nosotros. Pero si no escuchamos ninguna voz de Dios en el primer momento de acercarnos a Él, no deberíamos estar satisfechos a menos que, mientras estamos hablando con Dios, Dios nos hable. La respuesta que deseamos y recibimos será del mismo lugar a que la respuesta de Moisés, desde el propiciatorio. Para los pecadores, Dios en la naturaleza guarda silencio. Dios en el trono del juicio es un fuego consumidor. Dios en el propiciatorio es Dios en Cristo. Dichas manifestaciones y voces de Dios generan respuestas adicionales, si no inmediatas, pero ciertas. Necesitamos lo que es necesario para que la lectura bíblica y la oración puedan resultar en una verdadera comunión con Dios. Primero, estate en el lugar correcto. Moisés entró en el tabernáculo para hablar con Dios. Se separó del pueblo y fue al lugar donde podía estar a solas con Dios. Fue al lugar donde Dios podía ser encontrado. Jesús nos dice, ¿qué lugar es ese? Ordena que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos al Padre que ve en lo secreto. Cualquier lugar en el que estemos realmente a solas con Dios puede ser el secreto de su presencia. Hablar con Él requiere separación de todo lo demás, requiere un corazón interesado y ansioso por encontrarlo y tener con Él una relación directa. Entonces los que vayan a un lugar especial para hablar con Dios oirán su voz. Enseguida toma la posición correcta. Moisés oyó la voz hablando de encima del propiciatorio, inclínate ante el propiciatorio, y el conocimiento de su indignidad no lo bloqueará, al contrario, lo auxiliará a confiar enteramente en Dios. Entonces podrá tener certeza de que los ojos divinos encontrarán tu mirar dirigido a lo alto. Tu oración será oída y Él te dará su respuesta con amor. Inclínate ante el propiciatorio y estate seguro de que el Dios de misericordia te verá y te bendecirá. Y entonces entra en la disposición mental correcta, listo para oír. Muchos están tan ocupados con lo mucho o lo poco que tienen que decir en sus oraciones
que la voz de aquel que habla desde el propiciatorio jamás es oída. No esperan por ella. Así dice Adonai: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entremos en el cuarto y preparémonos para orar con un corazón que humildemente espera oír la voz de Dios. Ciertamente oiremos su voz en su palabra. Tendremos la mayor bienaventuranza de la oración cuando paremos de hablar y dejemos que Dios hable. Podemos querer servir a Dios, pero servirlo a nuestra manera. Puede que queramos edificar algo para Dios, pero ¿qué hay que podamos edificar que sea digno de Dios? En cambio, lo que Dios realmente quiere de nosotros es un espíritu pobre y humilde, y que tiemble ante su palabra. Humilde es literalmente cojo o discapacitado. Aquí usado con significado espiritual, alguien que es consciente del daño causado por el pecado, de la incapacidad personal para estar de pie delante de Dios. ¿Eres tú uno de esos que tiembla ante la palabra de Dios? Tiemblan ante el poder penetrante de la palabra de Dios. Nunca vienes a ese lugar y te sientas en el banco y dices: Señor, concédeme que tu palabra me escudriñe y pruebe, para que no sea engañado. Algunas personas siempre dicen tener dulces y comodidades, pero los hijos sabios de Dios no los desean en exceso. Pedimos pan de cada día, no azúcar de cada día. La oración y la palabra de Dios están inseparablemente ligadas. El poder para usar una de ellas depende de la presencia de la otra. La palabra de Dios es la guía para la oración y dice lo que Dios quiere que sea hecho. Muestra cómo la oración debe ser hecha y cómo Dios desea que el hombre se acerque a Él. Es ella la que da poder para la oración y coraje para que aceptemos la garantía de que la oración será oída. Y es la palabra la que trae la respuesta a la oración, que me enseña lo que Dios hará. Así la oración prepara el corazón para recibir la palabra del propio Dios, la enseñanza del Espíritu que da entendimiento espiritual y la fe que ejecuta la voluntad de Dios. Y es obvia la razón por la que ocurre así. La oración y la palabra tienen un centro común: Dios. La oración busca a Dios, la palabra revela a Dios. En la oración hacemos las peticiones a Dios, en la palabra Dios da las respuestas. En la oración nos elevamos a los cielos para estar con Dios, en la palabra Dios viene a habitar con nosotros. En la oración nos damos a Dios, en la palabra Dios se da a nosotros. Tanto en la oración como en la palabra todo gira en torno de Dios. Pon a Dios en el centro de tu corazón, haciendo de Él el objeto de tu deseo. La oración y la palabra proporcionarán una bendecida comunión con Dios. El intercambio de pensamiento, amor y vida proveerán un habitar en Dios y Dios en ti. La diferencia entre saberlo y vivirlo es la oración. Busca a Dios y vive. Piénsalo y dilo. El que confía en Dios, el Espíritu Santo está en él, y el Señor le tiene consideración. No caerá por manos enemigas. Aunque tiemble a menudo, al final estará seguro. Gloria será dada a Dios que le ayudó. El que tiene confianza en sí mismo no habría glorificado a Dios si hubiera tenido éxito. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos guardó para que no cayéramos y nos preservó para su reino y su gloria, a él sea todo honor. Todo hombre hoy tiembla a la palabra de Dios y dice amén a esto. Dios les bendiga, amados míos, que el Señor les mire y more con ustedes. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día.
Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaban con él. Números 7:89. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:19. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. San Juan 4:23. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. San Mateo 6:6. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Hechos 1:13. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27:5. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Salmos 73:16 y 17. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Salmos 77:1. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5:19. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:1 y 2. En la oración encuentro calma.
Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chau, chau.